Una semana calentita en lo político. El 8 de marzo va a ser un punto de inflexión en el gobierno de coalición, a la que se suma también mañana la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí. De momento, como decíamos, el PSOE no tiene el apoyo de su socio, de Unidas Podemos, y sí del PP, de Vox y de Ciudadanos. Pero hay más asuntos polémicos. El caso Mediador, la condena a prisión del expresidente del PP de Murcia, la salida de Ferrovial de España, la nueva ley de paridad que anunció este fin de semana Pedro Sánchez. Vamos, que no sé ni por dónde empezar con la entrevista que tenemos ahora con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y número 2 de Alberto Núñez Feijóo en la dirección del PP. Cuca Gamarra, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida de nuevo a Cuestión de Prioridades. Hola, muy buenas noches. Decía esta mañana usted a los medios que no tenía muy claro si podría asistir a alguna de las manifestaciones del 8 de marzo, que tenía mucha agenda. Yo no sé si ha conseguido despejar tantos asuntos y si tiene previsto acudir. Pues lo que sí tengo previsto es que evidentemente el 8 de marzo pues en algún acto participe, ¿no? Y que tenga agenda pues muy vinculada al 8 de marzo, pero la realidad es que esa agenda ya ha empezado hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o empezó ayer el fin de semana con ya actos con mucho reflejo de lo que significa pues la política y el apoyo a las mujeres para seguir luchando contra la desigualdad. Si estaré finalmente o no estaré, creo que tampoco es muy relevante. Importa mucho más el día a día y lo que hacemos, pero el Partido Popular participará. Decía Ione Belarra este fin de semana al PSOE que no se puede ser feminista y votar con el PP la reforma de la ley del solo sí es sí. Hoy Podemos ha dicho también que traicionan al feminismo por estar, pues votar con ustedes, aunque no hay un acuerdo, pero van a votar mañana lo mismo. ¿Cree que el actual enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de esta ley va a saltar por los aires, va a hacer saltar por los aires al gobierno de coalición, o ese pacto está a prueba de bombas? Bueno, este es un pacto que funciona por intereses, ¿no? Es un acuerdo de intereses y el interés es común, que no es el interés general, el interés de estar en el poder y, por tanto, seguir en el gobierno a cualquier precio. Y eso es lo que manda en esta coalición y lo que marca que al final la coalición pueden caer chuzos de punta que diríamos coloquialmente, pero que al final siempre permanece, ¿no? Aquí la clave es otra. Yo creo que la clave, sin duda alguna, mañana pues parece que hay mucho foco puesto, ¿no?, en lo que es esa reforma de la ley del solo sí es sí, que es una derogación de una parte de la ley que nunca debió aprobarse y que nunca debió entrar en vigor. Y que si hubieran escuchado no solo lo que advertimos desde el Partido Popular, sino lo que advertían otras voces muy cualificadas, pues evidentemente de esa escucha lo que tendría que haber partido es el no apoyo a una reforma del Código Penal que ha beneficiado hasta el momento a más de 728 agresores sexuales y que ha excarcelado en torno a 74, ¿no? Y estamos hablando de grandes depredadores, de lo peor de la sociedad, a lo que le ha beneficiado una ley, y es una ley del Gobierno. Y yo creo que mañana no es un buen día. Y no se trata de quien apoya al final esa reforma. A mí no me gustaría que hubiera llegado esa reforma porque nos hubieran escuchado antes. Y por tanto, de esa escucha previa y de ese legislar bien, pues hoy no estuviéramos en una sociedad que sufre y que tiene un dolor que se lo ha causado sus propios poderes públicos y sus propios representantes. Y la parte que aprobó esa ley pues es una parte de la representación del Congreso de los Diputados que no quiso pensar en lo que era bueno para la sociedad, sino que estaba pensando en su ego y en la pancarta y en unos eslóganes que nada correspondían con la ley que se estaba tramitando, ¿no? Y será un buen día mañana, tras el Consejo de Ministros, cuando se apruebe ese anteproyecto de ley de paridad. Hoy decía Alberto Núñez Feijóo que el primero que tiene que dar ejemplo es el propio Sánchez, sí, porque en su gabinete más cercano creo que solo hay una mujer de los 8 que sí lo conforman. Pero más allá de eso, ¿usted cree que hay que evitar esa foto, bueno, pues de todo hombres en consejos de administración, en las direcciones de algunos partidos políticos? Bueno, yo creo que la presencia de la mujer es fundamental, es necesaria, es imprescindible y es incuestionable, ¿no? Y evidentemente si somos como mínimo el 50% de la sociedad, porque somos más las mujeres que los hombres en nuestro país, evidentemente eso tendría que tener reflejo en todo. Y yo evidentemente soy una mujer a la que me levanto todos los días pensando qué puedo hacer yo porque avancemos, y en este sentido no abandono nunca mi condición de mujer y ser muy consciente que todavía quedan muchas cosas y muchas metas por conseguir. Y por tanto queda mucho recorrido y evidentemente yo aspiro a que la mujer estemos presente en todo y sobre todo a que todo
todo aquello que sueñe una niña lo pueda conseguir en su país. Y esa es la clave de lo que tiene que ser una sociedad de iguales, ¿no? Y de hombres y mujeres libres que no tienen ningún tipo de límite. Y falta mucho, evidentemente. Yo creo que hay días, los medios de comunicación estáis ahí, que de pronto se ve una imagen en la que solo hay hombres y normalmente son imágenes que están muy vinculadas a la toma de decisiones y eso hay que corregirlo, ¿no? Y todavía queda ese camino. Vamos con otra votación importante, la de la moción de censura liderada por Ramón Tamames. Hoy, por cierto, publicaba el diario El País que varones del PP plantean a Feijóo que reconsidere votar en contra de la moción de censura. ¿Ustedes se abstienen porque saben que hay mucho votante del PP que no le disgusta esta moción de censura? Digamos, es la parte... ¿Se abstienen porque es lo más cómodo, digamos, lo menos arriesgado? Bueno, no sé quiénes serán las fuentes de quien haya escrito esa noticia, pero no me consta. Vamos a fiarnos siempre de los periodistas. Pero no me consta ninguno y tengo contacto con todos. No sé si también puedo servir como fuente, ¿no? En ese sentido. Mire, ni apoyamos la moción ni nos situamos en contra de la misma porque consideramos que es en estos momentos no tiene ninguna... no tiene ninguna viabilidad y al final se convierte en un salvavidas para Pedro Sánchez en un momento en el que está absolutamente acorralado. No salen las cuentas, ¿Y qué riesgos tendría para el Partido Popular votar en contra? Mire, es que es una cuestión en la que no compartimos y como no compartimos que en estos momentos se plantee una moción de censura, estamos en un año electoral, las urnas se van a poner el 28 de mayo, los españoles van a poder en todos sus municipios también ejercer el derecho al voto desde un punto de vista crítico con lo que está viviendo nuestro país, con lo que el sanchismo está significando de enfrentamiento, está significando de división, está significando de degradación de la política y por tanto, en este año, sabiendo que además en esa votación quien va a ganar la votación sí o sí va a ser Pedro Sánchez, porque si algo ha demostrado es que lo que une a todos aquellos que apoyaron su investidura es única y exclusivamente que no les va a ir mejor a ninguno de ellos que con Sánchez, ¿no? Con lo cual eso todos sabemos cuál va a ser el resultado de esa votación y por tanto si no aporta nada positivo evidentemente dejemos que sean los españoles lo que hablen. El 28 de mayo en las municipales y autonómicas y cuando las urnas se pongan para que los españoles podamos hablar en los generales. ¿Cree que los ciudadanos van a votar pensando en una especie de primera vuelta de cara a las generales, que es lo que están diciendo los partidos nacionales, o hay que hablar más de los temas locales? Porque es verdad que al final en unas elecciones municipales el candidato tiene mucho más peso a veces que las propias siglas. Yo creo que va a ser un aspecto que se va a tener muy en cuenta en estas municipales y en estas autonómicas, porque todos los españoles son muy conscientes que aquel candidato que ponga el Partido Socialista al frente para que lidere el futuro de sus ciudades son sanchistas y comparten al final lo que Pedro Sánchez dice y lo que Pedro Sánchez plantea, ¿no? No estamos hablando del Partido Socialista que hemos conocido en otras épocas. El sanchismo ha devorado el socialismo y ha hecho que al final, como todo lo que pretende Pedro Sánchez, que es al final máximos poderes con mínimos controles, lo ha llevado también al partido y al final es un partido sumiso donde nadie le lleva la contraria y ya hemos visto que todo aquel que se posicione en contra de Pedro Sánchez ha sido apartado, por lo cual al final los candidatos al frente de las listas del Partido Socialista son los primeros sanchistas, ¿no? Y eso tendrá sin duda alguna. Los problemas locales, que son importantes también para los ciudadanos. ¿Qué me va a contar a mí que he sido alcaldesa? Sé muy bien de lo que hablo. También decía la encuesta del País que el PP se lleva un 41% de votos de Ciudadanos, casi un 6% del Partido Socialista. ¿Cómo pueden ustedes captar el voto de Vox perdido en los últimos años? Porque entiendo que es su principal objetivo, es su principal rival en estos momentos. Bueno, sobre todo nosotros lo que tenemos claro es que hay una España muy diferente a la que Pedro Sánchez proyecta o plantea. El frentismo, la trinchera, como dice, los bloques, ¿no? Como le gusta decir a él, no responde a cómo somos los españoles. Los españoles somos unas personas a las que nos gusta la diferencia. No tenemos ningún tipo de problema en tener dentro de nuestra familia, de nuestros grupos de amigos, de las personas con las que trabajamos, en las que estamos en nuestro día, personas que pueden pensar diferente. Y eso no significa que sea un enemigo, ni alguien con quien tengas que estar constantemente discutiendo y al final enfrentándote, sino que, bueno, se puede buscar el acuerdo, se puede trabajar desde la moderación y al final nosotros lo que estamos planteándoles a los españoles es no renunciemos a eso.
No nos resignemos a lo que el sanchismo quiere implantar en España, porque podemos ante esa intención rebelarnos y rebelarnos desde la moderación. Y la moderación es el uso de la palabra, de la corrección también en las formas, en la búsqueda del acuerdo con aquel que es diferente, pero que siempre hay cosas que te unen. Hablaba usted hace un momento, ¿no?, de lo importante que son las ciudades o el proyecto de ciudad. Y al final esa política municipal en la que demostramos que hay acuerdos que están por encima de las siglas se puede llevar a todos los aspectos de la vida y a todos los aspectos de la política. Y en ese sentido es lo que a los españoles les decimos: planteemos y proyectemos una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad, con seriedad, con madurez y con solvencia. Y eso es lo que representa Alberto Núñez Feijóo. Y eso hace que se esté forjando una nueva mayoría social que nosotros aspiramos a liderar y que sea lo suficientemente amplia y muy transversal para que al final permita que el futuro de España pase por un nuevo gobierno distinto a lo que ha significado la etapa de Pedro Sánchez, de la coalición y del acuerdo de investidura, donde al final hay un cordón sanitario, por decirlo de alguna manera, que busca excluir al Partido Popular y busca excluir a las fuerzas políticas del centro derecha para que podamos entendernos. Y ahí, por supuesto, ese crecimiento viene de la mano de la absorción en gran medida del que fue el votante del partido de Ciudadanos, pero es mucho más amplio, ¿no? Es un llamamiento también a aquellos que están primero a aquellos que nos han votado en algunas ocasiones y no lo hicieron las últimas elecciones, para que hayan recuperado la confianza en nosotros, y también a aquellos que están desencantados con sus formaciones políticas y que no se queden en casa, sino que puedan optar por una fuerza también moderada. Son ustedes muy cuidadosos con Vox en las críticas al partido de Santiago Abascal. Bueno, Borja Sémper es ahora el azote de Vox en el PP. Yo no sé si esto lo hacen precisamente porque saben que van a tener que cogobernar en muchos ayuntamientos, en algunas comunidades autónomas, por no tensar las relaciones también del pacto en Castilla y León. No, es decir, yo creo que porque se puede combinar la firmeza en la defensa de unas ideas que en momentos determinados o en aspectos en políticas concretas son muy distantes e incluso están en las antípodas de lo que puede ser Vox, pero hacerlo desde la educación, desde la moderación y yo creo que de las buenas formas, que es algo que la sociedad española necesita y merece por parte de sus responsables políticos, y eso para nosotros es muy importante, y eso es lo que intentamos practicar. En aquello en lo que diferimos y nos situamos, como digo, con gran distancia, lo decimos con tranquilidad, pero esa tranquilidad pues lleva firmeza, pero también no tiene por qué llevar insulto, descalificación, que creo que sobra, ¿no? Sobra el ruido y creo que falta pues también... Sí, ruido hay muchísimo, está clarísimo. ¿Qué previsiones tienen para Castilla y León? Porque es verdad que es una comunidad donde el gobierno del Partido Popular, pero a nivel municipal solamente tiene el bastón de mando el alcalde de Salamanca del Partido Popular. No sé si tienen encuestas o tienen estudios de qué previsiones tienen sobre todo para las 9 capitales de provincia. Bueno, yo creo que va a ser una noche electoral muy positiva para los ciudadanos de Castilla y León, y si hablamos de las capitales, pues el Partido Popular volverá a ganar las elecciones en muchísimas de esas capitales con opciones para poder gobernar en gran parte de ellas, ¿no? ¿Se atrevería a decirme algún nombre, donde hay más opciones? Yo creo que hay muchas, ¿no? Yo creo que estamos en disposición de recuperar alcaldías en las que ganamos en las últimas elecciones y, sin embargo, por cómo se configuraron los ayuntamientos, al final no hemos estado al frente de las alcaldías. Yo, por ejemplo, esta semana, el próximo viernes, estaré presentando a Alfonso Polanco en Palencia, y yo estoy convencida de que Alfonso Polanco va a ser nuevamente alcalde de Palencia y que va a recuperar la confianza de los palentinos, la que le dieron ya en el 2019, pero no fue su alcalde. Pero la lista más votada, ¿hay algún tipo de conversación con el Partido Socialista, que entiendo que tiene que llegar a un acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias en este sentido? Porque si no, la propuesta del Partido Popular quedaría vacua, quedaría en saco roto. Bueno, pero es un planteamiento importante que hemos puesto encima de la mesa, que ha contado con el rechazo del Partido Socialista, pero hablamos de la reforma de la ley electoral. Y es importantísimo. Hablábamos de la moderación, ¿no? Y de cómo concebir a nuestro país. Yo creo que es muy importante que en aquellas cuestiones que son, al final, los pilares sobre los que se asienta nuestro modelo político, formen parte de los grandes pactos y los acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Y la ley electoral es uno de ellos. Y ese planteamiento de que gobierna la lista más votada es un planteamiento que necesita del acuerdo y del acuerdo político para reformar la LOREG, la ley que regula al final nuestro sistema electoral. Al inicio de esta
conversación hablaba usted de la ley de paridad, y esa ley de paridad de la que hablaba el presidente del Gobierno este fin de semana, que es un anteproyecto que ni tan siquiera ha pasado por el Consejo de Ministros, que veremos cuál es la letra pequeña, conlleva una reforma de la ley electoral, y esa ley electoral no debiera de plantearse como una cuestión unilateral de aquel que gobierna, sino de acuerdos entre, cuanto menos, de los dos grandes partidos políticos, porque estamos hablando de algo que es medular, ¿no? Vamos a hablar del caso mediador que está sacudiendo tanto al Partido Socialista. Ellos se defienden atacándoles a ustedes, recordando que ustedes mantienen en el partido otros casos de corrupción o posible corrupción, como es la alcaldesa de Marbella, el exministro Jorge Fernández Díaz, el presidente del Consell de Ibiza. Hoy hemos conocido, por cierto, la condena a 3 años de prisión para el expresidente del PP de Murcia. Ya no es militante, me consta, ya no es afiliado. ¿Ustedes tienen pruebas de que tanto el Partido Socialista como el Gobierno sabían de este caso antes de que saltara a los medios de comunicación? ¿Había un chivatazo? Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que tiene que explicar el Partido Socialista y que hasta el momento no ha explicado. Y que bien o calla y por tanto oculta, o no tiene intención de investigar y conocer para no tener que dar explicaciones. Pero hay algo que es clave, y es que el caso mediador, que al final es el caso del Tito Berni, pues transcurre lamentablemente dentro del Congreso de los Diputados. Y esto no lo dice el Partido Popular, esto lo dice la propia Fiscalía. Y que Perdón, señora Gamarra, habrá mucha gente que se pregunte, ¿pero eso es habitual, que vayan empresarios a reunirse a los despachos de los diputados para hablar de sus empresas, de su sector? Bueno, lo que ha pasado en el seno del Grupo Parlamentario Socialista es la primera vez que ocurre. Es decir, que la juez que está instruyendo este caso haya pedido el entrar en el Congreso de los Diputados para revisar un despacho de un diputado no ha ocurrido nunca. Esto ocurre por primera vez, y esto es de máxima gravedad, porque lo que está en juego es no solo la honorabilidad de los diputados, sino al final es la imagen de uno de los poderes, del poder legislativo. Porque cuanto menos un diputado del Partido Socialista, que ha sido supuestamente, y forma parte de esa investigación, señalado como el cabecilla de una organización criminal, ha hecho que el epicentro del funcionamiento de esa organización criminal se haya desarrollado supuestamente dentro de las dependencias del Congreso de los Diputados. Y esto es de máxima gravedad. Por eso es por lo que el Partido Popular lo que ha planteado es una comisión de investigación. Es necesario que sepamos hasta qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido dentro del Congreso de los Diputados, y no podemos entender que el Grupo Parlamentario Socialista hasta el momento lo que haya transmitido es que no va a apoyar esa comisión de investigación. Hay un caso muy similar y tiene que ver con el Parlamento Europeo, también con el Grupo Socialista, en este caso con el Grupo Socialista Europeo, y lo que ha hecho el Parlamento Europeo ha sido ser ellos mismos los que han iniciado una investigación de lo que ha ocurrido en el seno de su institución. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, exigiendo y hemos planteado. Esperemos a ver cómo transcurre, y yo lo que espero es que salga adelante. No podría entender otra cuestión. Lo que está claro es que las imágenes que estamos viendo, los datos que estamos conociendo son absolutamente bochornosos. Y lo que sí que sabemos, además, es, porque lo han reconocido la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, es que la dirección del Grupo Socialista conoce perfectamente quiénes eran los diputados que han participado en esas cenas, en esas meriendas, y que por la tanto se debe conocer qué es o hasta dónde llegaba esa participación o esas informaciones. Y bueno, una cosa es mantener un contacto con un sector concreto, y otra cosa es lo que ha ocurrido dentro de lo que se llama el caso mediador o el Tito Berni. Esto es otra cosa muy distinta. Estamos hablando de presuntos delitos y presuntos delitos cometidos en el ámbito del Congreso de los Diputados. Y ahí no cabe tapar al final la información o intentar que llegue el siguiente escándalo para que este pase desapercibido, que es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Tengo aquí a 3 periodistas, también le van a hacer alguna pregunta. May Mariño la vi yo siempre detrás de usted en los canutazos, sale casi más que los políticos a veces. May, cuando quieras. Pasamos por allí, sí. Tenían 2 cuestiones, son rapidísimas. Una, al hilo de su última reflexión. Usted, como responsable del Grupo Parlamentario Popular, ¿sería capaz de poner la mano en el fuego por el control que tiene sobre todos sus diputados de que ninguno ha cometido ningún acto? Porque ya sabemos que las reuniones de los despachos pueden producirse sin que suponga eso que se está cometiendo ningún delito. Y luego otra, ustedes hablan de que en mayo será
plebiscito, primera fase de las generales. ¿Con qué resultados consideran que eso supondrá ya el verdadero cambio de fase, de cambio de ciclo en España como para vaticinar que ganen las generales? Bueno, yendo a la primera de las cuestiones, mire, no se puede comparar en estos momentos la situación en la que se encuentra el Grupo Parlamentario Socialista con el resto de los grupos parlamentarios, en lo que es el día a día de la actividad en el Congreso, porque quien tiene un exdiputado que no solo está siendo investigado, sino la investigación judicial y la instrucción pues lo señala como el cabecilla de una organización criminal que ha desarrollado su actividad en el seno del Congreso de los Diputados, es el Partido Socialista. El Partido Popular no tiene ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de investigación abierta, ni nosotros ni ninguno del resto de los grupos parlamentarios. Y hay informaciones ahí que yo creo que la transparencia, el conocimiento de quiénes han estado en esas cenas, pues es bueno, sobre todo para garantizar la imagen y la honorabilidad, nada más y nada menos, que del Parlamento y, por tanto, del Poder Legislativo. Y en ese sentido creo que hay una grandísima diferencia entre el Grupo Parlamentario Socialista y lo que le acorrala, el silencio que están imponiendo, y no solo el silencio, la falta absoluta de transparencia, incluso de respuesta a los medios de comunicación y a los periodistas cuando se dirigen al grupo parlamentario y a su portavoz, ¿no? Cuando dice y punto, y a usted qué más le dará esa pregunta y qué más dará lo que ha pasado ahí. No. Esto es muy serio, porque estamos hablando además de mordidas, estamos viendo imágenes de consumo de drogas, estamos viendo además a mujeres prostituidas que forman parte de esas imágenes, y yo creo que eso merece una explicación, porque creo que los españoles merecen una imagen totalmente distinta y unos hechos y unas conductas totalmente distintas de lo que hay ahí. Y por tanto, quien tiene que dar las explicaciones es quien está siendo señalado y quien además tiene dentro de su grupo parlamentario ese problema, no el resto, ¿no? Lógicamente. Y la segunda de las cuestiones. Ustedes hablan de que en mayo es primera fase, Sí. De hecho veíamos al señor Bendodo decir que hay que votar en claves generales para quitar. ¿Con qué resultado se darían por satisfechos de que se produce ese salto, ese cambio de ciclo del que tanto hablan? Bueno, yo creo que lo más importante no solo se trata de un cambio de ciclo. Lo que se decide el 28 de mayo es en quiénes van a estar al frente de los gobiernos municipales y los gobiernos autonómicos. Y yo lo que espero es que los españoles confíen en nosotros para que estemos nosotros al frente de el mayor número de alcaldías y el mayor número de gobiernos autonómicos. Lo que tengo muy claro es que el Partido Popular va a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones municipales. Carlos. Dos cuestiones muy rápidas, señora Gamarra. Primera, hablaba usted de la comisión de investigación. Nos consta que me parece que usted ha sido la que ha mantenido contactos con otros grupos para ver si apoyan. ¿En qué estado está la posibilidad de que haya una comisión de investigación? Esa por primera parte. La segunda parte, tengo la impresión, desde que se planteó la moción de censura de Vox, ahora ha cambiado un poco el panorama político en el sentido de que ha saltado el caso el escándalo del caso Berni. También tengo la impresión, y esto es más que impresión, una información, que Tamames va a quedar diluido en esta moción de censura y va a tener mucho mayor protagonismo Abascal. ¿Usted cree que han cambiado el sesgo de lo que puede ser esa moción de censura? Bueno, yo creo que esta moción de censura no es una moción de censura constructiva donde quepa, al final, donde realmente yo creo que está primando la utilización de un instrumento constitucional en beneficio propio desde el punto de vista de la estrategia o del tacticismo político que realmente el significado que tiene una moción de censura, ¿no? Y me gustaría equivocarme, pero creo que no me equivoco, que está más la utilización electoral y buscar el rédito de un instrumento que la Constitución habilita a realmente la moción de censura en sí misma, ¿no? Y yo censuro esa manera de entender la política. Creo que ahora mismo a la política española, no de ahora, desde hace mucho tiempo, le sobra tacticismo y le falta la madurez de entender lo que cada instrumento representa y significa, ¿no? Y eso es lo que nosotros también pues censuramos a la hora de no situarnos a favor de esta moción y haberla rechazado desde el principio. También digo que al profesor Tamames le tenemos un gran respeto. Creo que es una persona que tiene una gran trayectoria y una cabeza brillante, ¿no? Con lo cual no creo que vaya a quedar diluido. No me quedaba la comisión de investigación. Y la primera parte, en relación a la comisión de investigación, sí que hemos mantenido contactos con algunos grupos parlamentarios. ¿En qué situación está? Que son favorables a apoyarla y
y hay algunos otros grupos parlamentarios que son favorables a que haya una comisión de investigación, pero siempre llega un punto, ¿no?, y en el que dicen es curioso porque tienen una excusa perfecta para acabar salvando siempre a Pedro Sánchez, y es pero siempre y cuando no sea la del Partido Popular. Ya, ¿y entonces la de quién? Porque no hay otra, ¿no? Entonces, esto es, al final es una excusa. Mire usted, si no apoya esta, al final no habrá una comisión de investigación y usted será tan cómplice como Pedro Sánchez de que este escándalo se esté tapando. Y usted será tan responsable como el Partido Socialista de que el mayor escándalo que se ha producido dentro del Congreso de los Diputados no se pueda investigar y no se pueda al final reponer la honorabilidad del Parlamento, porque el propio Parlamento está investigando lo que ha ocurrido en su sede, con lo que significa también de censura sobre unas actitudes que no son realmente admisibles, ¿no? Estamos hablando no solo de unas prácticas que presuntamente son delitos, sino yo creo que también de unas prácticas que ante los ojos de la sociedad española recuerdan las páginas más negras, ¿no?, de lo que ha sido la corrupción. Pues yo espero que la haya. Yo espero que los grupos parlamentarios que lo que plantean es, pero si es la del PP no, pues se den cuenta, asimilen que entonces serán tan cómplices como el Partido Socialista. ¿Sabes, José Luis, cuándo se produjo la cena del Ramsés con Tito Berni y unos cuantos diputados socialistas? En la moción de censura anterior. Así que en esta moción de censura parece ser que en el Grupo Socialista va a haber advertencia de que nadie se vaya a cenar por si acaso. Ni al Ramsés. Ni al Ramsés ni a ningún sitio para evitar tentaciones. Que, dicho lo cual, buenas noches, señora Gamarra. Una de las cosas que más me ha sorprendido políticamente el caso del Tito Berni es que cuando conocimos los periodistas la participación o la implicación o el señalamiento de algunos diputados socialistas, preguntábamos a los altos cargos del PSOE y decían, no, a Tito Berni un hola y un adiós, no lo conocíamos. ¿Eso es verosímil? Usted es responsable de un grupo parlamentario de 89 diputados. ¿Es verosímil que alguno de ellos solo haya habido un hola y adiós? Eso es... ¿Hay diputados del PP que pasan desapercibidos? ¿Hay alguno que usted se lo cruce y no lo conoce? Yo esa misma reflexión no solo me la he hecho yo, sino que al escucharla he dicho, bueno, en fin, están tomando a los españoles por tontos, a los periodistas por tontos y al resto de las fuerzas políticas por tontos. Estamos hablando de un grupo parlamentario, el del Partido Socialista, que tiene 120 diputados. No, aquí no hay miles de personas que puedan pasar desapercibidas, ¿no? Y además, algunas de las personas que han hecho esas reflexiones no solo tienen una altas responsabilidades dentro del grupo socialista, sino que la tienen internamente en el ámbito de la organización del Partido Socialista. Por lo tanto, saben perfectamente quién es quién dentro de ese grupo parlamentario. Igual que yo sé perfectamente quién es quién dentro de mi grupo parlamentario. Y no se me escapa ninguno, ¿no? Y además, Tito Berni no acababa de llegar, llevaba ya un tiempo. Pero es que este diputado socialista es una persona que dentro de la organización del Partido Socialista y en su isla tiene gran relevancia y tiene cargos orgánicos y no ha llegado por casualidad. Hablamos de alguien, antes hablábamos del chivatazo, ¿ha habido o no ha habido un chivatazo? Bueno, vamos a ver, esto tiene unos antecedentes y antes de el 14 de febrero en el que presenta la dimisión, curiosamente, minutos antes de ser detenido, ¿no? Pues vemos que en la Comunidad Canaria habían sido cesados o habían dimitido por problemas personales personas que están vinculados a esta trama, pero no había sido el día antes, es que había sido un año antes e incluso se produce que uno de ellos es el sobrino. En fin, yo creo que deben pensar que no leemos o que no tenemos acceso a toda la información. Por lo tanto, lo que está claro es que esto afecta no a un diputado que pasaba por ahí, sino que forma parte y está enraizado dentro de la organización del Partido Socialista, sobre todo en Canarias, porque hablamos de una isla y cómo afecta a dirigentes del Partido Socialista dentro de la isla que al final conforman casi un clan familiar, ¿no? Donde el director general pasa a ser diputado, pero el nuevo director general es su sobrino. Bueno, todas las casualidades yo creo que no existen, ¿no? Y evidentemente que altos responsables desde el punto de vista orgánico del Partido Socialista, como puede ser Santos Cerdán, digan poco más o menos que no conocen a un diputado, yo creo que eso no cuela. Ni le ha colado a usted, ni me cuela a mí, ni le cuelan a los españoles, que creo que son bastante inteligentes. Señora Gamarra, tenemos que ir terminando. Todos los días tenemos a un fontanero que se le atasca una noticia, Sí. Que se pelea con las cañerías. Vamos a ver la noticia atascada de hoy y le voy a pedir luego una valoración de 30 segundos, porque no hemos hablado de este tema. Vamos a verla.
Hay cosas desconcertantes atascando las bajantes. La marcha de Ferrovial no tiene por qué afectar al IBEX 35, el índice de las empresas de mayor capitalización de la bolsa española. Por otra parte, hay que aprovechar para decir que eso que han dicho los de Ferrovial, de que se van buscando un marco jurídico más estable, bueno, dejémoslo correr. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Muy brevemente, ¿le ha faltado compromiso y patriotismo a Ferrovial con este país y de ahí su marcha? Bueno, yo creo que esto es un tema serio, ¿no? Y esa es una afirmación que ha llevado a cabo el propio presidente del Gobierno señalando a una empresa y a un empresario español. Evidentemente, la salida de una empresa de nuestro país no es una buena noticia y a nosotros como partido no nos alegra, ¿no? Nos gustaría que nuestras empresas siguieran quedándose en España, pero lo que está claro es que lo que no es admisible es que se esté produciendo un señalamiento desde el propio Gobierno a distintos empresarios españoles. No solo a los empresarios, un día puede ser un periodista, otro día puede ser un empresario, otro día puede ser un dirigente social. Creo que el señalamiento que se lleva a cabo desde el seno del propio Gobierno no es el camino de una democracia madura como es la española. Y hay una realidad también, es decir, vivimos en un contexto global que tenemos que asumir y además tenemos un Gobierno que si por algo se caracteriza es por generar inseguridad jurídica y al final una política de señalamiento y no solo de inseguridad sino de incertidumbre que hace que al final pues haya empresas que opten por irse y ese no es un buen camino. Yo creo que se necesita otra política, una política económica muy distinta, una política económica que desde la solvencia, la estabilidad genere certidumbre y haga no solo que los que están no se vayan, sino que además vengan muchas más empresas a invertir en nuestro país. Pues Cuca Gamarra, gracias por estar aquí en este pequeño rincón de Castilla y León en Madrid y mucha suerte de cara a las elecciones municipales y autonómicas, aunque en el caso de Castilla y León solo tenemos municipales. Gracias. Muchísimas gracias. May.